una consulta. Y Dígame. de, ok, te hablaba sobre que un parcial se podía hacer, vamos a decir, unos en Panamá, otros en David o en Chiriquí. ¿Qué posibilidad hay de ponerlo en la facultad? Bueno, acá en la Universidad de Las Tablas, o Chitré. Yo sí no puedo. Ah, ok, Yo no tengo, ok. ¿cómo explicarle? Yo no tengo potestad sobre la universidad, otra universidad que no sea la nuestra. No, o sea, es la Universidad Nacional. Si no, Pero no es la Facultad de Ciencias ah, Agropecuarias. ok, Yo ok, no entiendo, puedo. entiendo, entiendo, No entiendo. puedo porque no me lo permite Vicerrectoría, vamos a estar claros. Ok. Sí, era una pequeña consulta. No, sería ideal o que consiguiéramos una finca en el camino que estuviera en Coclé y ahí íbamos todo el mundo a Coclé, era a mitad de la distancia. Podíamos hacer muchas cosas, pero en realidad no No, tengo esa. hablaba sobre el parcial. Sí, pero también Ok. hay otras oportunidades. Nosotros dimos una vez una maestría en la cual el profesor Edil está presente. Él consiguió varias fincas y nosotros lo que hicimos de práctica fue, pero fenomenal. Prácticamente hicimos más horas prácticas que de teoría. Pero bueno, ahora estamos en otras condiciones. Bueno, entrando en el tema, habíamos hablado de que dinámica folicular es todo el crecimiento de los folículos que me garantizan a mí finalmente que en el ciclo estral tengamos una ovulación. ¿No es así? Y que desgraciadamente, cuando en la clase anterior hablábamos de que el ovario, desde que se forma en su fase embrionaria, comienza a perder la cantidad de folículos que inicialmente eran cientos de miles y ya al final, un animal cuando ya está 14 años, 13 años de edad, prácticamente ya no le queda ningún solo folículo en su reserva ovocitaria. De manera tal que entra en lo que se conoce como menopausia, ¿no? Y no tiene la posibilidad de continuar reproduciéndose. Y esto tiene un origen, y es que en cada onda de crecimiento folicular crecen entre 8 y 40 y tantos folículos, los cuales uno solo va a llegar a ovular y el resto se atresia. Y cuando estoy diciendo que se atrecian, son reabsorbidos en el tejido ovárico y ya no son más folículos, y ya no son más ovocitos. Imagínense ustedes que también les habíamos comentado que durante la preñez, aunque la vaca está preñando, también hay crecimiento folicular en olas que van a ir regresando y también van a ir atreciando. Por eso es que la hembra, nosotros siempre decíamos que la hembra se encuentra en una gran desventaja en comparación con el macho. El macho tiene un epitelio germinativo en los túbulos seminíferos que permite de que toda la vida, incluso hasta antes de la muerte, el macho tiene eh, células espermáticas y un poco que en serio, un poco en relajo, les había dicho que a veces dicen que hay un viejo casado con una joven y que la joven tiene un hijo y dicen que el hijo no es de él, ¿verdad? Y fisiológicamente hablando, él puede ser el padre del hijo ese tranquilamente porque él está produciendo todavía espermatozoides. Que lo que se afecta con la edad es precisamente todos los mecanismos de erección y todo lo que tiene que ver con el acto sexual, la libido. Pero también ustedes conocen que hay una cantidad de métodos actuales que te permiten lograr erección, desde pastillas, desde líquidos, desde inyecciones, desde poner prótesis en el mismo pene, desde lo que es la famosa bombita, todas esas cosas le permiten de que haya erección y haya cópula, no importa la edad que tenga la persona. ¿De acuerdo? La hembra sí no. La hembra cuando llega al momento que agota su reserva ovocitaria, sencillamente ya no es más productiva desde el punto de vista reproductivo. Eso queda claro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo acontece esto? Profe, una pregunta y disculpe. Digo, Ahí usted, bueno, es el mismo texto. Ahí menciona que solamente son los folículos antrales los que son reclutados. ok, vamos a partir de una base. Cuando dice el antro, es precisamente aquellos folículos que tienen ya Ajá. una cavidad, una pequeñita cavidad, pero se llaman antrales. Acuérdense que tenemos folículos primordiales, folículos primarios, secundarios, terciarios, cuaterciarios o de grafo. Entonces, vamos a partir de la base. Cuando hablamos de endocrinología, habíamos dicho que para que una hormona tenga efecto sobre las células diana, ¿qué tienen que tener esas células diana?
Los receptores. Receptores. Entonces, los folículos que tienen receptores son los únicos que puedan ser reclutados, que es una de la primera fase de la hora folicular. ¿Estamos? ¿Y Okay. qué ocurre en esta historia? Vamos a ubicarnos en esto y vamos a ir después por partes. Miren, aquí yo trato de representar, ustedes están todos centrados en esa figura que estamos proyectando, ¿verdad? Vamos a tener que en color rojo, hay una línea abajo, ¿no? En color rojo, ¿la están viendo? Eso representa Sí, profe. niveles de FSH. La FSH va a estar produciendo durante todo el ciclo, pero en onda. Estamos en onda que ustedes pueden ver después más arriba, que aparecen como si fueran piquitos, picos cortos, no piquitos, picos cortos. Que estos son los que me van a estimular aquellos folículos antrales que tengan receptores. Estamos. Pero está claro que mayor cantidad de receptores tenga, se le va a acoplar más cantidad de hormona FSH. Está clarito, ¿verdad? Tú tienes más receptores, más FSH se te va a unir. Los que menos receptores tienen van a tener menos cantidad de FSH. Por lo tanto, el estímulo del crecimiento folicular va a ser mayor en aquel folículo que tenga mayor cantidad de receptores. Y este folículo es el que va a crecer y se va a ir por encima en el crecimiento del resto de los que estaban en el pool, grupo, en el grupo. ¿De acuerdo? Y él va a comenzar a crecer, a crecer, a crecer y se va a tornar folículo dominante. Un folículo dominante. El folículo dominante produce él mismo una cosa que se llama inhibina. Inhibina. Y como lo está diciendo el propio nombre, la acción que provoca esa hormona, ¿qué cosa es? Inhibir el crecimiento del resto de los folículos. Pero para que un folículo llegue a madurar para después ovular, tiene que estar presente una hormona que es la hormona luteinizante. ¿Verdad? Pero habíamos ya hablado en el control del ciclo estral de que para que se desencadene o se libere ese pico de hormona LH es necesario que los niveles de progesterona bajen. ¿No es verdad? Y obviamente los niveles de estrógeno son producidos por el mismo folículo. Esos van a subir. El estrógeno siempre va a subir. ¿De acuerdo? Pero la progesterona no cae, sino acontece. ¿Qué fenómeno? La luteolisis. La luteolisis. La luteolisis. Entonces, aquí pueden ver la imagen, ¿no? La imagen tiene que se reclutan un grupo de folículos acá. Generalmente el reclutamiento de los folículos comienza el día 2 después del celo. Se reclutan y comienzan a crecer. Comienzan a crecer. Comienzan a crecer. Pero el ciclo, supongamos que el ciclo es de 20 días, para ponerlo flat, 20 días. En la fase media luteal, que será sobre el día 10, por ahí, ya ahí prácticamente, miren lo que está, esta meseta azul que se ve en el fondo. Esa meseta azul representa los niveles de progesterona. Lo que quiere decir que a este nivel, los niveles de progesterona son los niveles más altos que hay en el ciclo. Por lo tanto, aunque suba los niveles de estrógenos, que están aquí en verde, es la línea verde, ¿no? Ellos cayeron después de la ovulación, después del celo, van y comienzan después a subir con el incremento en el crecimiento de los folículos que producen estrógenos. Pero aquí hay un freno al desarrollo folicular producto de que no hay liberación de LH y que hay altos niveles de progesterona. En la medida de que esto ocurre, que aprecian los folículos, alrededor de la fase media del ciclo, estamos hablando del día 9, 10, 11 del ciclo, comienza una segunda ola de crecimiento folicular. Estamos. La primera ola aconteció, ven la línea roja esta que está aquí, que sube un poquito sobre el día 2, 3, como les decía. Eso es lo que me produce a mí, entonces, el fenómeno de reclutamiento y selección. Estamos. Pero, como no hay niveles de LH, que sería ¿qué color? El color, ¿cómo le llaman ustedes? Morado. Morado. Lila, morado, púrpura. Yo le decía a mi esposa Lila. morado y me decía que ya no sabía qué color era ese en panameño.
Ella me dice otro nombre que yo no sé cuál es que dicen aquí. Pero bueno, es morado. Entonces, a O sea que la mediados, LH, a mediados profe, de, disculpe, la LH disculpe, profesor. ¿Me dime, escucha? sí, perfecto. La LH se comienza a producir entonces cuando baja la progesterona, Cuando cae la cuando progesterona cae. y los niveles de estrógeno están en el máximo. Pero Las dos sería más o cosas. menos al día 0, día 20, pues, Para la ovulación. para No, la ovulación. vamos a decir, eso comienza a salir la LH desde un día antes de la ovulación, desde que el animal está en celo. ¿De acuerdo? Fíjense, el animal Ok. está en celo precisamente porque en ese momento donde los niveles de estrógeno están por las nubes. Recuerden, la palabra estrógeno viene de celo, origen del celo, genogénesis, origen, estro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en la mitad del ciclo comienza una segunda ola de crecimiento, que ya a partir del día 16, que es donde se produce la luteolisis, en caso de que no exista una preñez, ¿verdad? Entonces los niveles de progesterona bajan y se empieza a estimular el hipotálamo, primero el hipotálamo, para que desencadene la GnRH liberadora de la LH y se produzca el pico de LH. ¿De acuerdo? Sí. Fue una pregunta, disculpa. El caso de la primera ovulación de la vaca, cuando todavía no ha habido un cuerpo lúteo previo y no hay progesterona en el organismo, ¿cómo se da la atresia esa del folículo dominante para que se den las olas? Bernardo, vamos a recordarlo un poquito. Yo hablé de eso en la clase anterior y dije que Sí, pero espérate, lo que va a estimular esa primera descarga de LH no es la progesterona, la caída de la progesterona, porque no hay, nunca ha habido un cuerpo lúteo. ¿De acuerdo? Sí. Okay. Pero sí hay los pulsos de estrógeno que se van produciendo en una primera vez, en una segunda vez, en una tercera vez, van a ir a sensibilizar entonces al hipotálamo para que él dé la GnRH-LH. ¿Vale? Porque Sí, esa es cada la vez... parte de la producción, pero entonces se libera el folículo, o sea, ya llega al folículo dominante, él se atresia por la acción de la progesterona. Pero entonces, cuando hay Esa atresia progesterona, porque no hay LH, porque no hay LH, que culmine la maduración. Pero como en una novilla, que es el caso que estamos hablando, ¿no es así? Una novilla. Sí, profe. Van a crecerle folículos y va a haber una descarga grande de estradiol. Ese se regresa. Viene otro crecimiento de folículo y se regresa. Y viene otro crecimiento de folículo y se regresa. Y viene otro y se regresa. Porque eso va a ser, no de un golpe, va a ser en un mes, 2 meses, 3 meses, quizás los meses finales ya para entrar a la pubertad. Que ya esos niveles que van subiendo de estrógeno sensibilizan al hipotálamo para que libere la GnRH para la LH. ¿Estamos? Copiado, profe, gracias. O sea que iba a ser realmente por una baja en la LH y no por la progesterona, que no va a haber una maduración. O sea, si no hay LH, no puede haber maduración folicular. Correcto, profe, gracias, así lo entendí. Gracias. Eso es así. Entonces, ok. Entonces decíamos, aquí sobre el día 16, todos lo sabemos, sobre el 16, a ver, vamos a hacer una preguntita. Samaniego. Dígame, profe. ¿Te recuerdas cómo es que se produce la luteolisis? ¿Por qué? Por los altos niveles de estrógeno y LH. No. La luteolisis. La luteolisis lo produce ¿qué hormona, Samaniego? La LH. ¿Qué significa LH, Samaniego? La hormona luteinizante. Ajá. Si es luteinizante, no es posible que produzca luteolisis. Al contrario, lo que provoca es todo lo contrario, es que se forma el cuerpo lúteo. Ok. La hormona que produce la luteolisis, ruptura, es la prostaglandina F2 alfa. A ver, Alessandra Rodríguez. Dígame, profesor. ¿Dónde se produce la prostaglandina F2 alfa?
¿Dónde se produce? En el cuerpo lúteo. Imagínate, Alexandra, si se produjera en el cuerpo lúteo, estuviera en luteolisis siempre el cuerpo lúteo. ¿No te parece? Sí, es verdad, profesor. No puede Siempre ser ahí. estuviera en regresión. No puede ser. Ajá, Joel Rivera. ¿Dónde se produce la prostaglandina F2 alfa? Joel, ¿dónde se produce la prostaglandina F2? En la musculatura lisa del útero. Ok, en la musculatura lisa del útero. Carolina. Carolina, ¿te recuerdas cómo es el mecanismo por el cual llega o por qué vía llega la prostaglandina esa al cuerpo lúteo? Días 15-16. Sí, eso es el día. Yo estoy preguntando por qué vía. Por las células luteales. Carolina, es posible que la prostaglandina llegue por las células luteales. Las células luteales están en el cuerpo lúteo. Eso no puede ser. Lisette López, Sí, profe. ¿por qué vía llega la prostaglandina al cuerpo lúteo en el ovario? Por vía sanguínea. Amén. Por vía sanguínea. Pero la prostaglandina, si ustedes se recuerdan, que yo les dije que se está produciendo constantemente en la musculatura uterina en la musculatura del útero. Para que ella entre a circulación sanguínea y llegue al cuerpo lúteo, es necesario que se activen unos canales oxitóxicos que hay ahí para que entonces esa hormona pueda pasar por esos canales a la circulación sanguínea y llegar al cuerpo lúteo. Eso está, ¿cómo se dice? Está limitado si hay una preñez, porque si hay una preñez, está la señal de la preñez, que es producida por una hormona, una hormona no, vamos a decir, una proteína que genera el trofoblasto del embrión, que se llama proteína trofoblástica. Esa proteína trofoblástica me impide que se abran los canales oxitóxicos para que entre la prostaglandina, por lo tanto la prostaglandina no llega al cuerpo. ¿No es así? Profe, yo le quería hacer una pregunta, que yo estuve leyendo algo sobre eso, sobre la oxitocina. Y para Estamos ver si... hablando de prostaglandina F2 alfa, Ah, ok. no de oxitocina. ¿Ok? Una cosa es canales oxitóxicos Ujú. y otra cosa es oxitoxina. ¿Vale? Ok. Entonces, continuamos. Si no hay la proteína esa, la prostaglandina va a llegar al cuerpo lúteo, va a producir la lisis y se va a caer la progesterona. Y esto va a traer como consecuencia el incremento de los niveles de estrógeno que estaba produciendo el folículo, sumado a la caída de progesterona, la liberación del pico de LH que va a culminar la maduración del folículo y la ovulación. Esa es la historia. ¿Qué pasa? Hay animales que tienen, normalmente la mayoría de nuestros animales tienen 2 olas de crecimiento folicular. La mayoría tienen 2 olas de crecimiento folicular. ¿De acuerdo? Pero hay animales que tienen 3 y 4 olas. A ver, un razonamiento lógico. Carlos Ríos. Los animales que tienen 2 olas generalmente su celo o su ciclo dura 20 días. Si el animal ese tuviera 3 o 4 olas, el ciclo sería de 20 días o se alargaría un poquito más. Se puede alargar un poquito más. Obvio, porque entonces este proceso de reclutamiento, crecimiento, atresia, nuevamente reclutamiento, dominancia, crecimiento y ovulación, va a ocurrir 3 veces. Necesita un poquito más de tiempo. Esos son los casos de los animales que presentan celo cada 21 o 22 días. ¿Estamos? Se dice que el celo tiene una duración que va desde 19 a 22 días. ¿Estamos?
Los animales que se demoran más de 20 días son animales de 3 y 4 horas de crecimiento folicular. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son las fases que tienen? Esto, en las yeguas no existen ondas foliculares, También existen ondas foliculares. También existen. pero el periodo sí es más corto, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Cuánto dura el ciclo estral en la yegua? Igual, Dura lo mismo. Lo mismo. 21 días. No, Dura ok. igual. Dura lo mismo. Bueno, entonces tenemos que la primera fase que tiene esta ola de crecimiento o onda de crecimiento folicular es el reclutamiento. Profe, El reclutamiento, como por ahí ya lo habíamos visto anteriormente, es cuando aquellos folículos... ¿Alguien me quería preguntar algo? sí, yo, profe, estábamos Yo. hablando ahí en la cuestión, en la diapositiva anterior, porque Sí. el compañero preguntó por la yegua. En la cerda también pasa exactamente igual, ¿verdad? Pero o se producen más ondas foliculares. Mira, en la yegua, en la yegua sí no es igual, porque en la cerda no es igual, porque la cerda es politoca. Ujú. ¿Qué quiere decir politoca? ¿Qué Que quiere tiene decir? varios cuerpos lúteos. Tiene Varias ovulaciones. Varias Varias ovulaciones. ovulaciones. Ahí es diferente. ¿Ok? Bueno, decíamos que la primera fase es la fase de reclutamiento. La fase de reclutamiento es donde aquellos folículos antrales que tienen receptores para FSH se unen a la misma y entonces comienzan a crecer, ¿no? O sea, los reclutan. ¿Quiénes son los que tienen receptores? Ustedes vengan para acá, vamos a crecer. Después viene la selección. Son de aquellos que tienen receptores. Los que más cantidad de receptores tienen son los que crecen más. Bien. Volvamos a la imagen. Aquí tenemos el reclutamiento está entonces entre el día 2 y 3. Lo pueden ver aquí en el ciclo, ¿no? O entre el día 9 y 11. Se ubican allí Sí, profe. el reclutamiento. La selección entonces va a estar aconteciendo ya después del día 4 o 5, donde uno crece más que los demás y los demás comienzan a regresar. Entonces, cuando esto ocurre, es cuando hay un folículo que se hace. Aquí pueden ver esta imagen. Como aquí, esto es una imagen ecográfica, ¿no? De un ovario. Y van a ver en ese ovario 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 folículos pequeños. Bueno, 11 folículos que se pueden ver, son folículos antrales. ¿Está claro? Por los que no son antrales no se pueden ver. Están allí, en la corteza ovárica, pero tú no los puedes ver ni por ecografía. ¿Estamos? Y aquí estos folículos vamos a decir que pueden tener 2 milímetros de diámetro. ¿Estamos? Los otros están más pequeños y no los puedes ver. Y este es el inicio de del crecimiento folicular, donde esos folículos de 2 hasta 4 milímetros de diámetro van a estar en la fase de reclutamiento. Vamos. La selección. ¿Ok? Aquellos que tienen más cantidad de receptores van a crecer más que los otros. Ya ustedes pueden ver en esta otra imagen, ¿verdad? Donde hay unos folículos que sean por encima de tamaño que los otros. ¿Se aprecia bien? Sí, profe, sí se ve una bolita grandota. Esa bolita grandota es el ovario. Y las cosas oscuras que están adentro, negras, recuérdense, el principio de la ecografía no es más que una onda sonora que va hacia un objetivo y de ahí rebota y te hace eco, por eso es que se llama ecografía. Y se le dice ultrasonido porque esas ondas sonoras tienen una longitud de onda tan pequeña que el oído humano no lo puede escuchar. ¿De acuerdo? Por eso se llama ultrasonido. Y ecografía porque es precisamente esa onda que choca, regresa en forma de eco, te lo convierte en algo gráfico.
Y es lo que estamos viendo ahí en la pantalla. ¿Ok? Entonces, una vez que hay un folículo que tiene más receptores que los demás, ese va a crecer más. Va a crecer más. Y aquí ustedes pueden ver que ya en esta otra imagen, este folículo alcanzó aproximadamente hasta 12 milímetros de diámetro. Y ya prácticamente no se observa más folículo. Porque ese folículo dominante acreció al resto de los que habían estado creciendo en la ola. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente... Profe, una consulta. Diga. Cuando uno pone el ultrasonido, uno también ve placentomas. Y eso dependiendo también del tamaño, uno estima la edad aproximada de los animales. Es una consulta, pues. Repíteme la pregunta. Cuando se está haciendo la ecografía, uno también logra ver los placentomas. Ahí es donde uno también se puede ver la edad proximal de los animales. Bueno, bueno, vamos a partir de la base. Yo les suministré a ustedes un folleto que es de palpación transrectal y también tiene la imagen ecográfica. ¿Ok? Ahí en claro que está eso. Que ahí te dice las cosas que te pueden decir a ti para calcular la edad gestacional de una preñez. ¿Están? Los placentomas comienzan a encontrarse después de los 45 días, que es cuando ya se hizo la placentación, y que son bien palpables cuando ya estamos hablando de 3 meses de preñez. De antes de 3 meses, usted lo puede sentir, pero no son tan manifiestos. Ya cuando tienes una preñez de 4 meses, lo que tú vas a palpar prácticamente son placentomas. 5 meses prácticamente placentomas. 6 meses placentoma. Y bueno, si ya el ternero comienza a subir, ya podrás sentir parte del ternero. De todas formas, eso está en el folleto. Yo les recomiendo que lo lean para que vayan adiestrándose en esa actividad. Ok, profe, gracias. Vale. Entonces, miren, se han hecho estudios recientes de lo que son niveles hormonales y dentro de esto se ha determinado que hay otras hormonas que potencian el crecimiento folicular. Y en ese caso tenemos hormonas que son del tipo insulina growth factor, o sea, factor de crecimiento tipo insulínico, ¿no? Que esto hace que los folículos crezcan con mayor eficiencia y lleguen a mejor tamaño y por ende tengan mejor calidad el ovocito que se encuentra en su interior. Así que esto me va a facilitar también que puedan utilizar mejor la hormona FSH si tenemos una buena disponibilidad de hormona de crecimiento tipo insulina. Estamos que con la utilización de la ecografía es que yo puedo darle un seguimiento al crecimiento folicular. Y cuando hablábamos de la yegua, ¿se acuerdan? Que por ahí me estaban hablando de cómo es el ciclo en la yegua. En la yegua hay un problema serio. A diferencia de los bovinos, ¿quién se recuerda cómo es el ovario de una yegua? A ver, Bernardo, ¿te acuerdas cómo es el ovario anatómicamente de la yegua? ¿Qué forma tiene? Eso, profe, no me acuerdo la verdad. Ok. El ovario de la yegua es en forma riñonada, como un poroto. ¿Estamos? Está claro que el ovario de la yegua puede ser desde este tamañito que está aquí a este tamañote que está acá. En dependencia si lo que tenemos es una yeguita criolla o tenemos pura sangre. ¿Estamos? El tamaño del ovario está relacionado a la raza y al tipo de animal con que estemos trabajando. Pero como quiera que sea, ese ovario tiene una diferencia con respecto al bovino. Y es que aquí, en lo que sería el ilio sería donde está en un riñón o en un frijol por donde sale la matita, es la cavidad.
Los folículos tienen que migrar de la superficie de cualquier lugar donde llegó a adquirir la dominancia del folículo, tiene que migrar por la corteza del ovario hasta llegar al hilio del ovario, porque ahí se encuentra la fosa ovulatoria, de manera tal que si el folículo no alcanza la fosa ovulatoria, no va a poder ovular, porque la corteza del ovario es muy grande, muy gruesa en la yegua, y él tiene que moverse hasta llegar al hilio para poder entonces allí, ¡pac!, salir, romper y salir. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia fundamental. En el bovino no. En el bovino está el folículo en la corteza, ahí empieza a crecer y ahí crece hasta que ovula. Él no se mueve dentro del ovario. ¿Ok? Ahora, para que el folículo llegue a ovular, tiene que alcanzar un tamaño que va de más de 1.5 centímetros, o sea, más de 15 milímetros. En la yegua es mucho más grande, hasta 25, 30 milímetros. Y nosotros utilizamos esto para decidir en qué momento yo voy a inducir de que la yegua me ovule para poder inseminar. Porque todos sabemos que la yegua tiene un celo que va desde 4 a 7 días. Entonces yo no tengo forma de saber si me va a ovular al quinto, al sexto o al séptimo. Y si todos conocemos que si yo quiero darle un servicio con un padrote que es ranqueado, me cuesta una platita, ¿verdad? Y entonces yo tengo que ver cómo yo garantizo que esto ocurra. ¿Sabes qué es lo que se hace? Que cuando el folículo está de 20 a 25 milímetros de diámetro en la yegua, yo le aplico qué hormona para inducir la ovulación, Dixon. ¿Qué hormona es la que FSH, ¿Cuál? folículo estimulante. Escucha, yo estoy preguntándote qué hormona le ponemos para que ovule. No para estimular el crecimiento del folículo. ¿Cuál es la hormona que tiene que ver con la maduración final del folículo y la ovulación, Dixon? El estrógeno, profesor. No, la LH. La LH. ¿Ok? La LH. Entonces, como nosotros no tenemos LH purificada ni en ninguna agropecuaria te venden LH, sí tenemos una hormona extrahipoficiaria que tiene la misma actividad del LH. ¿Cuál es? La gonadotropina coriónica equina. Digo, la gonadotropina coriónica humana. O también yo le puedo poner GNRH y la GNRH me va a inducir la liberación de la LH y viene la LH, me va a combinar la maduración folicular y la ovulación. Y entonces yo sé que a partir de que yo puse la LH, ¿no?, de 12 a 24 horas posteriores a que yo puse la GNRH o la HCG, gonadotropina coriónica humana, la yegua me va a ovular. Entonces ahí yo puedo cubrir la yegua. ¿Ok? Bueno. En el caso de la GNRH, doctor, sería entonces el acetato de buserelina. Bueno, el acetato de buserelina es la GNRH sintética. ¿Estamos? Claro. Es un compuesto químico. No es precisamente la GNRH aislada de hipotálamo. ¿De acuerdo? Pero bueno, la actividad que tiene es actividad de hormona liberadora de la hormona. Entonces, aquí en esta imagen ya ustedes están viendo, ese folículo llegó a un tamaño de 15 milímetros, de 1.5 centímetros, y ya está en el tamaño para que se me produzca la ovulación. ¿Estamos? Profe, 15 milímetros. Sí, como de 15 a 17 milímetros el óvulo, el de bovino. ¿Ok? Y entonces, ya ustedes pueden ver aquí, esto es un caso en el cual yo tengo una ola de crecimiento folicular, una segunda ola de crecimiento folicular y la ovulación. Y después comienza otra oleada de crecimiento folicular.
Pero como decíamos, pueden haber animales que tengan 2 olas o que tengan 3 olas. ¿De acuerdo? En caso de 3 olas, cuando llegue aquí, caería nuevamente y regresaría y comenzaría otra ola de crecimiento folicular. Por ejemplo, esta investigación que está acá la hicimos nosotros en la facultad, donde tomamos un grupo de novillas y estudiamos la cantidad de olas de crecimiento folicular que tenían unos y otros. Ven, aquí en este caso vemos que hay 2 olas de crecimiento folicular, mientras que en esta otro hay 3 olas de crecimiento folicular. ¿De acuerdo? Y ahí volvemos a repetir que la historia es esta de que en el caso de los animales que tienen 3 y 4 olas de crecimiento folicular, el tiempo del estro se alarga. En vez de ser 19 o 20 días, estamos hablando de 22 hasta 23 días. Y que no es anormal. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de que en los animales que tienen ciclos de 2 o 3 horas, los folículos de la segunda onda inducen la formación de los receptores oxitoxínicos en el útero, que son necesarios ¿para qué? Para la liberación posterior de la prostaglandina F2-alfa hacia la circulación sanguínea. ¿De acuerdo? Y que entonces me produzcan la luteolisis, que es la que me va a traer como consecuencia a mí la caída de los niveles de progesterona para que se me libere la hormona LH y se me provoque la ovulación. Ahora, el conocimiento de estas ondas de desarrollo folicular y la regulación, ¿para qué ustedes creen que tenga importancia? La sincronización. Para la sincronización de celos por una cosa, y también para cuando yo voy a hacer tratamientos superovulatorios, porque vamos a estar claros, vamos a irnos de nuevo aquí arriba a esto que está acá. Si yo le hago una estimulación, vamos a decir, de hormonas folículo estimulantes entre el día 5 y el día 8, aquí, ¿ustedes creen que eso estimule algo? En última instancia, una sola ovulación, la del folículo dominante, porque ya los otros folículos están atreciados. ¿Por efecto de qué? De ese folículo dominante. Si yo fuera a hacer una superovulación, o sea, estimular el ovario para tener más de una ovulación, tendría que hacerlo aquí, donde comienza entre el día 2 y 3 después del celo, o entre el día 8 al 12 después del celo. ¿Para qué? Para poder estimular esa fase de selección, reclutamiento y selección de los folículos. ¿Está claro? Profe, una pregunta. No entiendo bien. Entonces, cuando el protocolo de superovulación estarían creando más ondas foliculares, aparte de las 2. No. En el protocolo de superovulación, no decíamos que aquel folículo que tenga más receptores se le pega más FSH. O sea, acapara la FSH. Y a los otros le va a tocar menos. ¿Verdad? Pues si uno coge más, a los otros le toca menos. ¿Sí o no? Sí, profe. Llegaron 20 mangos y tú cogiste 10, dejaste entonces 10 mangos para los 20 y pico colegas que quedan ahí, de cuánto van a tocar para cada uno. Eso es lo mismo que pasa. Que si yo pongo más cantidad de FSH, va a haber mucha más cantidad de FSH disponible para los otros folículos que tenían menos receptores. Entonces, esos folículos se van a ser estimulados por esa FSH en demasía que hay. ¿Estamos? Ahora sí. Habría más folículos dominantes. Sí, hay más folículos que no van a atreciar, que van a continuar creciendo. Porque hay suficiente FSH para todo el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo bien interesante para nosotros conocer en el caso de la superovulación cuando lo voy a realizar. O sencillamente, los que tengan algo conocimiento de que hayan escuchado de aspiración folicular para obtener ovocitos, para llevarlo a madurar
y posteriormente a fecundar in vitro y generar embriones in vitro, se supone que si yo voy a aspirar a una vaca, sacar los folículos, digo, punzar los folículos para sacar los ovocitos, yo tengo que ir aquí en esta fase de reclutamiento. ¿Por qué en la fase de reclutamiento? Porque si me voy más adelante, ¿qué pasa? O tengo uno solo que es dominante y me está atreciando al resto, y cuando yo lleve a madurar no se van a madurar. ¿Por qué? Porque ya están atreciándose por el efecto ¿de qué hormona? Que genera el folículo. De la inhibina. Inhibina. Exactamente. Entonces yo sé que los momentos mejores para poder hacer la aspiración es si yo sincronizo la ola de crecimiento folicular de manera tal de tener mayor cantidad de folículos disponibles que no son atrecios. ¿Están? Para poder obtener más cantidad de ovocitos. Eso es una de las formas. Hay gente que han utilizado incluso el estímulo también del no generar una superovulación, pero sí darle un refuerzo al crecimiento de los folículos y de tener en algo la cuestión esta de la atresia folicular para tener más cantidad de folículos disponibles para obtener mayor cantidad de ovocitos. Esta también es otra cosa que se puede hacer, pero para eso yo tengo que saber el estatus del animal. Que normalmente lo que se hace es que se induce el regreso de la ola folicular, muy fácil. Si yo no sé el animal cuando va a vencer o lo que sea, pero si yo le pongo al animal un progestaje más estradiol, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Dándole la señal que no va a haber LH y que esa ola de crecimiento folicular tiene que regresar, ir hacia atrás. Y después de 3 días pasado esto, que yo quité que yo retiro entonces la progesterona, va a empezar otra ola de crecimiento folicular y ahí yo voy a obtener una gran cantidad de folículos del pool que los puedo aspirar. Pero bueno, cuando estemos dando fertilización in vitro vamos a hablar de eso. Pero estos son los conocimientos básicos que debemos de manejar para poder utilizar esta parte de la fisiología y del desarrollo ovocitario en la hembra. ¿De acuerdo? Bueno, son las 7:35. Vamos a coger 15 minutos, por favor, que yo estoy loco por levantarme e ir al baño. Así que si me permite. Vamos a 15 minutos, no, vamos a 10 minutos. A las menos cuarto, a las 45 entramos de nuevo. Y ya vamos a pasar al otro módulo. Listo, profe.
Ok, jóvenes, estamos listos. Continuamos con la clase. Vamos a iniciar ahora el módulo número 3, la clase 3. Y aquí vamos a tratar una de las cosas más frecuentes que nosotros tenemos que desarrollar en nuestra finca. Habíamos dicho de que la baja utilización de la inseminación artificial en Panamá no es motivada precisamente porque no haya la cantidad de técnicos capaces de realizar la inseminación artificial, sino que el costo de la misma se hace muy alto cuando nosotros estamos tratando, por ejemplo, hablando de ganado de cría o ganado de doble propósito. ¿Y por qué decíamos que esto es así? A ver, Milva, ¿por qué tú crees que decíamos de que se hace caro o se hace oneroso la práctica de inseminación artificial en ganadería de cría? Normalmente. Sí, porque bueno, se comentaba, era como que una entraba en celo un día, otra no, entonces no se usaba tanto como la sincronización de celo para poder tener la cantidad de animales adecuados para hacer en un solo día todo ese trabajo de inseminación, para que en verdad entonces fuera rentable para... Claro, ahí tienes toda la razón. ¿Y por qué? Mira, en una lechería tú no necesitas tener a un celador, porque la misma gente que te van a buscar las vacas al potrero para traerte el ordeño, van a estar siguiendo y viendo las vacas por lo menos 2 veces al día. ¿No es así? Cuando la van a buscar para el ordeño de la madrugada, cuando la van a buscar en el ordeño de la tarde. Entonces ahí puede detectar el celo. Y cualquiera del personal que trabaja también en el ordeño y todas estas cosas, tú lo puedes entrenar para que sea el inseminador. Pero en una finca de ganado de cría, donde tú tienes las extensiones de tierra son un poco más grandes, la cantidad de animales también son mucho más grandes, y en las cuales tú no estás viendo el animal 2 veces al día. La detección del celo es muy difícil, y que tú tengas que entonces pagar a 2 o 3 peones para que hagan el celaje es muy complicado. Además de que Sí, la falta de esa, como de esa observación, pues, y de ver las características esenciales que se muestran en una hembra cuando está presentando el celo. Sí, para decidir el momento óptimo de la inseminación. Eso es importante. Y que tengamos en cuenta de que también, de todas formas, tú en lechería necesitas que las vacas, tener vacas produciendo leche todo el año, ¿no es así? O sea, que tú quieres que te estén pariendo todo el año para que todo mantenga el flujo de producción de leche. Sin embargo, en ganadería de carne, nosotros lo que hacemos precisamente es hacer una época de monta. ¿Para qué? Para que los animales me paran en el momento en que mayor disponibilidad de alimento hay. ¿Por qué? Porque de lo contrario, cuando esas hembras llegan al estrés del parto y del inicio de la lactación, si no tienen suficiente alimentación disponible, van a perder demasiado peso. Y esto va a traer como consecuencia que se me alargue el periodo posparto. O sea, el periodo ese de parto a la gestación. Sí, entrarían en el balance de estrés negativo y energético negativo, y entonces ahí afecta para entrar de nuevo en celo. O sea, detienen, caen en anestro y ahí ese anestro se prolonga. Por ejemplo, a ver, Bernardo Díaz. Sí, profe. Normalmente, ¿qué tiempo después del parto se demora una vaca cebúa, una vaca de carne, en volver a establecer las funciones sexuales? Más o menos, ¿qué tiempo? Lo ideal o lo que más o menos pasa. No, lo que ustedes ven, lo que tú ves en el campo, en las empresas. Es que eso varía según la condición corporal del animal, cómo ha quedado después del destete. Si no tiene reserva de grasa o no tiene condición corporal apropiada, va a demorarse mucho lo que es el periodo abierto. O sea, bueno, a veces se van hasta 2 o 3 años que no cogen cría de nuevo. Lo normal es que después que tú destetas, los animales el próximo mes están ciclados. Sí, pero acá no pasa eso. O sea, usted vio que lo que veíamos acá, por ejemplo, decía lo ideal o lo que se veía acá. Acá van a que paren un ternero y se demoran después hasta 1 año que no entran en cero nuevamente. Bueno, lo normal es que cuando tú destetes un animal, una hembra, en un mes ella vuelve a recuperar, porque acuérdense de que no solamente es la condición corporal, sino también
el efecto ternero con la liberación de prolactina y todo lo demás me inhibe la secreción de GnRH. Y esto me trae como consecuencia que se me detenga, entonces que no se vuelva a establecer el ciclo estral completo. Cuando decimos ciclo estral completo es aquel que combina con la ovulación. Estamos de manera tal que el desarrollo de los sistemas de sincronización han permitido que tú puedas establecer los partos en la época que tú quieras. ¿De acuerdo? Y también, por otro lado, tú tienes... Profe. Sí. Disculpe, una consulta. Hablando, ok, usted está mencionando de que una vez se destete la hembra bovina, pues al mes es lo normal que entre en periodo de celo. Sí. En el caso de las cerdas, ¿por qué las cerdas inmediatamente el destete a los 4 días, la semana siguiente ya entran en celo? O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque en la bovina no. Ok. ¿Qué es lo que me está aguantando el ciclo en la cerda? Es aquella demanda que tiene de su consumo por parte de las 12 crías que tienen el útero, ¿no? Y los niveles de progesterona que está generando esa placenta tan grande, bueno, esa placenta tan grande, no, esas 12 placentas de cada uno de los terneros, estoy hablando de cerdos, de los cerditos, me va a detener esto. Pero en cuanto se va esas placentas, ¿qué pasa con los niveles de progesterona? Bajan. Se caen drásticamente. ¿Estamos? Y esto va a provocar que haya un feedback para que se me genere FSH y me estimule nuevamente el ovario al ovario. El hipotálamo va a generar FSH y que los ovarios puedan comenzar a crecer en la foliculogénesis que me da lugar a un nuevo ciclo menstrual. ¿De acuerdo? Son mecanismos diferentes, igual que cuando decíamos lo del mecanismo de reconocimiento de la preñez, en la cerda es por los niveles de estrógeno, en la vaca es por los niveles de proteína trofolástica, al igual que en la oveja y la cabra, que en el equino es por el roce que hace el mismo sobre el útero. Y cada uno de los animales tiene una particularidad que va a determinarte cómo va a reaccionar él. ¿Ok? Entonces también hay otra cosa, y es que yo puedo lograr hacer una sincronización para realizar una inseminación a tiempo fijo y no entonces estar pendiente de que el celador vio el celo de determinados animales para traérmelo para yo entonces realizar la inseminación. Esa técnica de sincronización a tiempo fijo ha dado un resultado tremendo en lo que es sobre todo la ganadería de carne. Estamos, porque vuelvo y repito, en la ganadería de leche no tiene eso mucha importancia, puesto que yo necesito que me estén pariendo vacas todo el año para yo tener producción de leche todo el año. Pero en el caso de ganadería de carne, estamos con épocas de monta para garantizar, dadas nuestras condiciones, está claro, de que nosotros tenemos una época con buena disponibilidad de alimentos y otra época donde no hay nada que comer, como estaba diciéndome hace un momento Bernardo, porque allá en Azuero no hay mucha, no, en Azuero no. Bernardo, tú eres de Colón. Colón, Donoso, estaba de Colón, profe. Pero en Colón sí llueve todo el año, ahí no es que haya una época que no hay nada que comer. Sí, pero el problema es que los pastos no son los mejores, tenemos unos pastos Tanier, Platana, Acrocera, que dan volumen, pero tienen poca materia seca y bajo valor proteico. Bueno, hay que sembrar mulato, otra vaina, porque... La humedad, profe, la humedad nos jode bastante para esa parte. Bueno, alemán. Aquí alemán bastante, eso fue una maleza, eso está en todas las lagunas. Pero ese es bueno, ese es bueno, ese es bueno. Bueno, siguiendo. De manera tal que yo para poder establecer los sistemas de inseminación artificial, la sincronización me ha dado un tremendo resultado. Hay diferentes sistemas que conocemos, ¿no? Pero vamos a decir
de que todos se basan en esto mismo que habíamos hablado anteriormente, de crecimiento folicular en óvulo. ¿Estamos? Vamos a decir que vamos a agrupar los tratamientos en diferentes tipos, ¿no? Uno, que te usan la prostaglandina, y los tratamientos que usan la prostaglandina están basados en la luteolisis, ¿no es verdad? Ahora, si yo, y vamos a decir que este tratamiento es el más barato, los tratamientos que usan prostaglandina. Pero para yo poder utilizar la prostaglandina, Raquel, ¿me escuchas? Sí, profe. Si yo fuera a tratar de sincronizar con prostaglandina, ¿qué es lo primero que yo tendría que saber? Ok, yo te traigo una vaca, yo te digo, quiero que me la sincronice, que no me saque tan caro. Cuando yo te digo eso, tú piensas que prostaglandina es lo más barato, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer? A ver. Si hay cuerpo lúteo. Pero antes de saber si hay cuerpo lúteo, tengo que ver si la vaca está preñada. Porque si la vaca ya está preñada y le meto prostaglandina, y señores, no parece una tontería, pero ustedes se darán cuenta en su vida trabajando. Hay veces que a ti, el productor, el dueño, te dice, oye, mira, estas vacas que están aquí no caen en el celo hace no sé qué tiempo, y esa vaca está en anesto, y está en gorda, y no sé qué más. Y cuando usted le mete la mano, está preñada. O sea que él está pensando que la vaca no está cayendo en el celo, pero lo que pasa es que la vaca está preñada. Y si yo a ciega agarro y le meto prostaglandina a todos esos animales, ¿qué es lo que va a ocurrir? Puede provocar aborto. Aborto. Y como mismo tú dijiste, si no está preñada, está vacía y hay la presencia de un cuerpo lúteo en el ovario, entonces las probabilidades de que el animal reaccione son buenas. ¿No es verdad? Sí, profe. La prostaglandina es un agente luteolítico que me induce la luteolisis y por lo tanto me va a traer como consecuencia la caída de los niveles de progesterona, y si hay ahí una ola de crecimiento folicular, bueno, tranquilamente va a producirse la ovulación. Pero el tiempo en el cual el animal va a caer en celo después de la aplicación de la prostaglandina es un tiempo muy amplio. O sea, va desde las 48 a las 96 horas de la aplicación. O sea, yo palpé, el animal tiene cuerpo lúteo, puse la prostaglandina y me va a caer en celo de 48 a 96 horas después. O sea, yo no puedo agrupar los animales. O sea, yo voy a tener que estar buscando a un inseminado durante 3 días para ponerlo a inseminar. Entonces, eso le trae al productor determinado problema, ¿no? O tendría que tener el tanque de nitrógeno con las pajillas ahí para poder inseminar durante todo ese tiempo, lo cual le va a traer como consecuencia el alquiler del tanque, el gasto de nitrógeno, toda una serie de cosas. Pero la prostaglandina, podríamos decir que es uno de los sistemas más baratos, y lo otro es que no está prohibida en ningún país, mientras que ya los otros sistemas que te usan progestágeno o estradiol, ya hay países como Estados Unidos, Canadá y algunos de Europa que no permiten el uso de ese tipo de hormonas en los animales porque es una limitante para el consumo de la carne y de la leche. ¿Estamos? Aquí en Panamá... Ya se puede usarse de los implantes, se ponen uterinos. Aquí en Panamá Europa. no hay problema. Aquí en Panamá no hay regulación sanitaria. Por eso en cualquier momento cae aquí también. Para que estemos claros. Entonces, para esto tenemos que recordar toda esta historia, ¿no? De la ola de crecimiento folicular y todo esto que tenemos aquí. Por ejemplo, se supone de que igual que en el caso de los folículos, el cuerpo lúteo también tiene que tener receptores para prostaglandina para que se produzca la luteolisis. ¿No es así? Sí, así mismo es. Pero los receptores para la prostaglandina en el cuerpo lúteo no aparecen hasta después de los 5 días de la ovulación.
Lo que quiere decir que si la vaca me cayó en celo, ojo, escuchen todo para que no voten la prostaglandina. Si yo tengo una vaca que me cayó en celo hace 5 días y le ponen prostaglandina, no va a pasar ni jota. Nada. Porque la hormona no se puede unir con los receptores porque no hay receptores todavía. ¿Ok? ¿Y qué pasaría si yo lo pongo después del día 16? Si yo cojo una vaca que cayó en celo hace 17 días y yo le pongo prostaglandina ahora, ¿qué pasaría? Ya lo de ese día ya hay reacción del cuerpo lúteo de forma natural. No hay que Hay una inyectarla. Exactamente. Entonces, ¿qué pasaría? Que estoy botando la prostaglandina, estoy gastando mi dinero. Por eso, cuando ustedes van a comprar cualquier prostaglandina, adentro hay un papelito que te dice aplicar 2 dosis de prostaglandina a 10 días de intervalo. Bueno, yo diría de que así yo logro de que en 3 días me caigan todos los animales en celo al final. ¿No es verdad? Pero me voy a gastar también una prostaglandina que me la pudiera ahorrar. Porque cuando yo palpé, tiene cuerpo lúteo, pero si el cuerpo lúteo tiene más de 5 días, tiene 6, 7, 8, 9, 10, hasta el día 15, esos animales me van a responder a la prostaglandina. ¿No es así? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, ¿yo qué haría? Yo pongo prostaglandina aquí y a partir de las 48 horas, celo, 48, 72, 96 horas. Celo en esos 3 días y insemino y me ahorro la segunda dosis de prostaglandina. ¿Estamos? ¿Puede repetir, profe? Yo pongo la prostaglandina. Aquellos animales que se encuentren entre los 5 y 16 días, me van a responder a la prostaglandina porque tienen receptor. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, yo pongo la prostaglandina y a partir de las 48 horas, yo celo mis animales durante a las 48, 72 y 96, o sea, a los 3 días. Eso yo lo celo. Y la que me caiga en celo, la insemino. Y me ahorro. Primero tenés que esperar 10 días para poner la segunda dosis y me ahorro la segunda dosis también. Y solamente le pondría la segunda dosis esa a los 10 días a aquellos animales que no cayeron en celo. A no ser que ustedes ya hayan hecho el contrato con el inseminador, que va a ir tal día nada. Pero si ustedes tienen el inseminador en la finca, o van a inseminar ustedes mismos, ¿para qué voy a esperar 10 días más y una segunda dosis de prostaglandina? Solamente yo pondría la segunda dosis de prostaglandina de aquellos animales que no cayeron en celo. Y no cayeron en celo, ¿por qué? Porque no tenían receptor en cuerpo lúteo y por lo tanto no había efecto luteolítico de la prostaglandina que yo puse. Una pregunta. Sí. En el caso en la práctica, pues, seminar, eso y que si entra en celo en la mañana, en la tarde, ¿es más efectivo realmente en la práctica o funcionaría, por ejemplo, si la detecto en la mañana, de una vez seminar en la mañana? O esperar, no. O sea, no. Tenemos que esperar siempre que si es mañana, esperar la tarde. Sí. O de una vez. Es mejor así. Uno debe la ovulación. Acuérdense una cosa. Ajá. Acuérdense de esto. El toro monta a la vaca cuando la vaca se deja montar. ¿No es así? Cuando tú la viste en celo. Pero el toro deposita de 3 a 5 cc de semen. Y ese semen tiene entre 1.000, vamos a decir 1.100 como prueba, 1.100 millones por cc. Quiere decir que le puso en la vagina más de 3.000 millones de espermatozoides. Cuando tú inseminas, tú estás poniendo de a vaina 12 millones contra 3.000. Por lo tanto, la posibilidad de preñarla, tú tienes que acercar lo mayor posible ese semen congelado, insemina con semen congelado, que ha tenido que sufrir el estrés de la extracción, dilución, refrigeración, congelación, descongelación, al momento más cerca de la ovulación, para que él pueda llegar a fecundar ese óvulo liberado. Por eso es que
se dice que el momento óptimo de la inseminación está entre las 12 y 18, de 12 a 18 horas del standing heat. Standing heat es cuando la vaca se dejaba montar. ¿De acuerdo? Uno no debe inseminar la vaca cuando ella se está dejando montar. Eso es para ponérsela a un toro, no para una pajuela de inseminación. Claro, gracias. Igual, el toro deposita toda esa cantidad de espermatozoides en la vagina, pero nosotros también, para tratar de acortar el tiempo, vamos a ponerlo al final del cervix, ya en la abertura hacia el útero, por todo lo que habíamos explicado del estrés que tiene ese semen que estamos poniendo. Profe. Sí. Entonces, según lo de AMPM, pero si yo voy a la finca y veo la vaca que se está dejando montar, insemina mejor de una vez entonces. Vuelvo a repetir, el momento óptimo es 12 a 18 horas después de que el animal empezó el estro. Quiere decir que de 12 a 18 horas ya la vaca no se está dejando montar. Si la vaca se está dejando montar, tiene menos de 12 horas de haber caído el celo. ¿Me copia? Por eso es, Tú es llegaste por la importante. mañana a la finca, tempranito, a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana. La vaca está en celo. La inseminas por la tarde. ¿Ok? Si la vaca te cae en celo, ya cuando tú te vas a ir, no cuando te vas a ir, vamos a decir, de las 12 días para arriba, la inseminas al día siguiente. En la mañana. Sí, en la mañana. ¿De acuerdo? Ese es el AM, PM, el PM, AM. AM es la mañana, PM es la tarde. PM es la tarde, AM sería el otro día por la mañana. Pero ojo, ojo, tengo que haber visto que la vaca empezó con los síntomas del celo después de mediodía para dejarla para el día siguiente. Porque si la vaca, yo no la oí por la mañana, no estuve mirando eso y por casualidad la oí por primera vez en la tarde, pero ya estaba en celo de por la mañana, ya cuando hice mira el día siguiente es demasiado tarde. ¿Me explico? ¿Me explico? Bueno. Ahí es donde es el problema, profe. No, el problema es que hay que ver a las vacas por la mañana y por la tarde 2 veces al día, no una sola vez. Sí, el detalle es ese, que si no se ven, hay que estar pendiente. Profe, y el color del moco cervical, en el sentido de que está muy transparente, se está poniendo ya oscuro o algo, indica algo ya que... Cuando el moco es filante, se cae así de una vez, y es acuoso, transparente, eso es al inicio del celo. En la medida que va pasando las horas, ese moco se hace más denso y se va a tornar opaco, opalescente. El momento óptico es cuando el moco se está grueso y opalescente. Eso ya es después de las 12 a 18 horas de haberse establecido el celo. Profe, consulta. Diga. Pero cuando se hace un plan de IAF, ¿no es más seguro el día 15-16 en las horas tempranas? ¿No es más exacto? Espérate. IATF es otra cosa. No estamos hablando de IATF ahora. Estamos hablando de ahora sincronización compuesta-latina, ¿no es verdad? IATF usted tiene de 4 a 6 horas para inseminar a todos los animales que tú sincronizaste a tiempo fijo. ¿De acuerdo? Ahí tú no tienes que hacer celaje. A todo el que te llega a la hora que tú habías planificado, la inseminas a todo el mundo, independientemente que el moco sea más grueso, más fino, más nada. ¿Están? Listo, Profe, una consulta. La palpación también no estimula, si la vaca ya está cerca de entrar al celo, la expulsión del moco. ¿Qué cosa me dijiste? Repíteme. Que si la palpación, que si uno palpa la vaca y ya está pronta a entrar en el celo. No. Mira. Cuando uno va a inseminar a un animal, lo primero que hace es ver los síntomas internos.
¿cuáles son los síntomas internos del celo? A ver, dímelo tú mismo. Tú misma, ¿cuáles son los síntomas internos del celo? Internos. ¿Sí? Externo es que ella se monta y se deja montar. Y tú ves la vulva inflamada, no, edematizada. ¿No? Pero interno, cuando tú abres la vulva, ¿está de qué color? Rosada. Rosada intensa, rojo intenso. Cuando tú metes, y húmeda, cuando tú metes tu mano y haces masaje en el fondo de la vagina, es que tú vas a hacer con ese masaje que hiciste así, en el fondo de la vagina, es que tú vas a sacar el moco. Porque el moco normalmente sale cuando la vaca se monta a la otra y se pone en esa posición, por lo tanto el moco sale. No es que tú si metes la mano en el recto estimulas, no, tú con la mano le haces así en la vagina para ver si hay moco y para ver la calidad del moco. ¿Vale? ¿Qué otro síntoma también hay? El cervix se torna esponjoso. En vez de estar fibroso y duro, se pone esponjoso. Y los cuernos uterinos se ponen tónicos. Aumenta la tonicidad de la musculatura lisa y se recogen. Eso te está diciendo a ti que el animal está en celo. Esos son los síntomas internos. No le vas a tocar el ovario, porque si tocas el ovario puede ser que esté ya el folículo a punto de ovular y ¡paf! Y rompas el folículo tú con tu mano. Entonces, eso no se hace. Los ovarios no se tocan. ¿Ok? Seguimos. Seguimos. Entonces, tenemos el sistema de sincronización que es más empleado, el más conocido es la prostaglandina. Y ahí dijimos qué cosa era. Y sus resultados de gestación son relativamente altos. Aquí se puede lograr hasta un 60% de preñez con el uso de prostaglandina. ¿De acuerdo? Y se ponen normalmente, como le decía, pones una, revisas 3 días el celo. Aquí sí hay que hacer celaje. Esto no es sincronización, que yo voy a tal hora, a tal día y insemino. No, yo tengo que hacer celaje. ¿Nos queda claro? Que eso es lo más difícil que tiene este sistema. Y se basa en que yo solamente puedo utilizar la sincronización con prostaglandina en aquellos animales que tienen, ¿qué cosa? Cuerpo lúteo. ¿No es verdad? Cuerpo lúteo. Sí, pero el otro sistema que es el empleo de progestágenos, la combinación entre progestágenos y estradiol. ¿Qué es lo que yo hago con esto de combinación de progestágenos y estradiol? estimular el folículo, la formación de folículos y maduración. Si yo simular la preñez. Simular lo que ocurre aquí normalmente en la ola de crecimiento folicular. Simular el ciclo. Cuando yo pongo aquí el progestágeno, ¿qué va a pasar con los niveles de progesterona? Van a comenzar a subir. Y como yo le dejo puesto el dispositivo ahí adentro con progestágeno, se va a mantener. ¿No es así? Es lo mismo que estás viendo aquí. Ahora, si aquí había alguna ola de crecimiento folicular, el folículo que se hace dominante, ¿qué pasaría? Regresa y comienza otra ola de crecimiento folicular. Esta segunda ola de crecimiento folicular llega el día en que yo voy a retirar el dispositivo de progesterona, ¿no? Ese mismo día yo voy a quitar, a poner una prostaglandina para garantizar que la caída de progesterona sea drástica. Si quité el dispositivo, ya no hay más fuente de progesterona. Pero si le pongo prostaglandina y había un cuerpo lúteo, entonces sí ya no va a haber posibilidad de que no haya nada de progesterona. ¿Estamos? Perdón, ¿cuánto tiempo se quita el dispositivo? ¿Se pone? Los sistemas de sincronización con dispositivo intravaginal se ponen de 7 hasta 10 días. Si yo puedo ponerlo y lo puedo dejar desde 7 hasta 10 días. Lo preferible, yo recomiendo 8 días. ¿Ok?
Yo recomiendo 8 días. Lo pones el lunes y lo retiras el martes. ¿De acuerdo? Entonces, el mismo día, porque yo quiero garantizar de que haya ovulación. Aquí los resultados están alrededor de un 40 o un 50% preñado. Y hay varios. Hay uno que se usaba hace tiempo, ya esto no lo hay, ya no está disponible, pero era muy, muy efectivo, que era unos implantes que se ponían en la oreja, que hacían lo mismo, ¿no? Tú ponías el estrógeno, ponías el implante y el animal recibía la señal de estrógeno y progesterona. Si había una ola de crecimiento que comenzaba, regresaba a mantener la progesterona, entonces habría otra ola de crecimiento folicular que es la que va a ovular finalmente. Ahora, para garantizar que esos folículos que están aquí crezcan y tengan un soporte de hormona folículo estimulante, yo recomiendo la aplicación de una hormona folículo estimulante de tipo no hipofisiaria, que es la gonadotropina coriónica equina o PMSG, que tiene actividad de FSH, pero se produce la yegua, ¿no? Y yo le pondría dosis bajas de esa progesterona, de esa gonadotropina, para garantizar el aporte de ese tipo de hormona FSH para que el folículo que entre en crecimiento alcance el tamaño necesario para el momento de la ovulación. Entonces, el día que yo retiro el implante, el dispositivo intravaginal, yo pongo prostaglandina, pongo el APMC y también voy a ponerle estrógenos. Pero un estrógeno de absorción lenta, para que los niveles altos de estrógeno no se me aparezcan en ese mismo día, sino 1 o 2 días más tarde. Que ese estrógeno de absorción o de liberación lenta se llama cipionato de estradiol. El primer día yo voy a poner un estrógeno de absorción rápida, que pueda ser un benzoato de estradiol. ¿Ok? Pero el que yo voy a poner al final es un estrógeno de absorción lenta. ¿Y por qué? Porque yo quiero darle tiempo a que ese folículo alcance el tamaño que tiene que tener para que genere su propio estradiol, además de que yo estoy poniendo y me permita la inducción del pico de LH. Porque para que se me libere el LH, yo tengo que llegar a un nivel alto de estrógeno, ¿no es así? Y una caída de progesterona. Entonces también, ¿qué es lo que pasa? Que en estos sistemas de sincronización yo tengo que hacerlo lo más económico. Y quizás lo que más trabajo me costaría al inicio, cuando se empezaron estos sistemas de sincronización, era el sistema conocido como CIDR, el CIDR. Te decía que tú ponías el dispositivo, ponías el estradiol. A los 7 días retirabas el dispositivo y a los 8 días ponías el estradiol. Profesor, ¿ya no se utiliza? El CIDR sí, lo que no se utiliza es poner al día siguiente, poner el estradiol. Okay. ¿Por qué? Porque apareció un estrógeno de absorción lenta que se llama cipionato, que ya yo lo pongo hoy y empieza a tener niveles altos a partir de mañana, no de hoy mismo. Si yo pongo benzoato de estradiol, los niveles los voy a elevar de una vez porque es de absorción rápida. ¿Me explico? Y yo necesito darle un tiempo para que culmine la maduración del folículo y después se me produzca la descarga de LH para que ovule. ¿Estamos? Sí, profe. Me parece que antes en la facultad lo hacían así con el CIDR y ponían entonces de una vez el estradiol de acción rápida. Eso no funciona bien. Eso hay que poner el cipionato, no el benzoato estradiol. El benzoato hay que ponerlo al día siguiente. O sea, 24 horas después de haber retirado el dispositivo. Hoy en día hay un montón de dispositivos intravaginales, ¿no?
tiene, por ejemplo, este que es como en forma de una espiral, que se mete en la vagina, este otro que parece como un hongo, una cosa así. Este que es el normalmente que ustedes han visto, que es como el SIDA. Y Profe, los eso otros, se pone en el mismo útero, fuera de la cervix. eso se pone en la vagina. Ah, en la vagina. ¿Quién va a pasar este aparato? Si pasar la pistola para inseminar no es tan fácil, imagínate tú, cómo tú vas a pasar esto por el sepo. Así es, profe. Estabas pensando en la T de cobre de la mujer, ¿verdad? Estabas pensando en la T, no me digas que no. Pero la T, el aplicador para ponerle una T a una mujer, que sí se pone intrauterina, ¿okay? Eso sí va dentro del útero, va dentro de un carrizo delgadito que sí pasa por el cervix de la mujer. Sí pasa. Y es el mismo principio de esto. Es un carricito que tiene algo que tú le empujas así y va a caer dentro del útero y se abre igualito que el SIDA ahí. Y se queda ahí abierto. ¿Ok? Entonces, estos son diferentes dispositivos intravaginales. ¿De acuerdo? Son diferentes dispositivos que existen. Pero el principio de todo es liberar progesterona dentro de la vagina para subir los niveles de progesterona. Profesor, ¿un solo uso? Depende. Hay unos que son de 0,5 miligramos, otros que son de 2 miligramos, otros que son de 1 miligramo. Estamos. Unos me permiten un uso, otros me permiten 2 y hay otros que me permiten hasta 3 y 4 usos. Y Depende en ese caso, la concentración de progesterona que trae. en ese caso, como usted antes dijo que era preferible dejarlo hasta el día 8, si fuera de segundo uso, lo tendría que dejar hasta el día 10, ¿hubiera un cambio? No. ¿Por qué digo día 8? Para que si yo el día... O sea, ahí va a haber una hora de crecimiento folicular. Y yo tengo que esperar un poquito más de tiempo porque no todos los animales se demoran el mismo tiempo, si son de 2 o 3 olas, ¿me explico? Y entonces, para que los folículos tengan la suficiente cantidad de receptores para la hormona LH, es preferible esperar a 8 días, no a 7, porque todavía el crecimiento del folículo no es tan grande y entonces es posible que cuando se produzca la liberación de la LH no me termine de madurar ese folículo porque ese folículo estaba inmaduro todavía. Por eso, pero funciona a los 7 días, también funciona. O sea, que yo empiezo, la mayoría de la gente, la mayoría de las personas, para seguir el mismo calendario, hacen así. Ponen el lunes, retiran el lunes y se miran el miércoles. ¿Estamos? Yo he tenido mejores resultados, y no solo yo, pueden buscarlo en el material didáctico que yo les dejé. Ahí hay un video de Gabriel Bo donde él explica todo eso. ¿Ok? Hay un video muy explicativo y muy bueno que te explica todo eso. Y es preferible darle un poquito más de tiempo. Por eso, en vez de 7 días, darle 8 días. Pero por la cuestión de la mecánica administrativa de la misma finca, la gente dice, pongo el lunes, retiro el lunes y se mira el miércoles. ¿Ya? Bueno, seguimos. Otra forma que también hay de sincronizar, obviamente sería utilizando la GnRH. La GnRH es la hormona liberadora de la gonadotropina. ¿Ok? Si yo pongo GnRH hoy, voy a inducir que se me libere el FSH. ¿No es así? Si se me produce FSH, va a haber un aumento, un crecimiento folicular. ¿De acuerdo? Si yo pongo prostaglandina, yo voy a hacer que si había un cuerpo lúteo, caiga. ¿No es verdad? Y si cae la progesterona y sube el estradiol, entonces yo voy a tener una descarga de LH y voy a tener una ovulación. Pero para garantizar esa ovulación, yo le pongo también GnRH. Pero GnRH para que me induzca liberación de LH. ¿Estamos claros? Pero, profe, o sea, usted lo coloca y a los cuántos días, o sea, después La GnRH no se coloca, la GnRH se inyecta. Sí, pues se inyecta. Ok. ¿A los cuántos días? Vamos a ver, por ahí yo les puse los esquemas. Yo pongo hoy la GnRH. Si ahí había un folículo en crecimiento
¿no? ¿Qué pasaría con ese folículo en crecimiento? Si yo pongo GnRH y libera LH, ¿qué pasaría con el folículo ese? ¿Ovula o se luteiniza? Culmina lo que es la maduración. O ese puede ovular o luteinizarse, las dos cosas. Se forma un cuerpo lúteo. ¿No es así? Pero yo sé que hasta los 5 días, si hay un cuerpo lúteo, no tiene receptores, ¿no es verdad? Nos ubicamos en todo lo que yo expliqué en aquel cuadro. Ah, ok. Si yo pongo la GnRH, espero como menos 7 días y pongo la prostaglandina. ¿No es así? Sí. Y si pongo la prostaglandina y había un cuerpo lúteo, no va a haber entonces un celo nuevo por luteolisis del cuerpo lúteo que había. Sí, se rompe. Y si en el momento del celo, yo sé que el animal está en celo, y voy a inseminar, le pongo una GnRH, no voy a inducir otro pico de LH para que se me produzca la ovulación. O sea, lo que voy a sincronizar es la ovulación. ¿De acuerdo? En estos tipos de sincronización se pueden obtener resultados que van de un 33 a un 55. Pero yo, lo que he hecho en mi experiencia, los resultados están entre un 30 y 40%. Entonces 55 es, no sé, en Estados Unidos, en Canadá, la gente que sabe mucho, las vacas que están muy buenas, toda esa historia. Por aquí, en Panamá, de un 30 a 40%, no más que eso. Hay otros sistemas en que yo combino incluso este sistema que uso GnRH con dispositivo intravaginal, ¿no? Y le llaman cosíncrono. O sea, yo hago esto mismo y pongo un CIDER, un dispositivo intravaginal. O hay uno en que yo pongo 5 días del dispositivo y después hago esta sincronización de GnRH con prostaglandina. Y según dicen ellos, pueden tener resultados hasta un 50%. Ahora, para definir cuál de estos sistemas yo voy a utilizar, jóvenes, lo primero que yo tengo que dominar, ¿qué cosa es? Esto que está aquí. ¿De acuerdo? Esto es lo que me explica el por qué yo puedo utilizar qué cosa y en qué momento. ¿Ok? Ahora bien, lo más práctico es esto que tenemos nosotros aquí, la IATF, IA tiempo fijo. ¿Por qué eso? Por ejemplo, yo no tengo que tener un tanque de nitrógeno en mi finca, porque yo me programo para el día que voy a hacer IATF y alquilo el tanque por un día, a un inseminador por un día. ¿Me explico? Y el costo lo bajo. Y puedo, bueno, depende, ¿no? Si estoy diciendo que tengo hasta 4 horas para inseminar a todos los animales, tengo que saber qué tiempo se demoran mis inseminadores para ver la mayor cantidad de vacas que yo puedo trabajar. O sea, lo normal es que yo en 4 horas yo puedo estar inseminando, vamos a decir, alrededor de 30 animales. Yo me demoro 4 horas en inseminar 30 animales. Si somos 2 inseminadores, entonces podemos preparar más animales. Pero eso depende de la habilidad del inseminador, ¿está claro? Porque sí, no debo de pasarme de las 4 horas, porque entonces sí puede ser que mi inseminación sea demasiado tarde. ¿De acuerdo? Vamos a partir de la base siempre, jóvenes, de una cosa. Cualquier cosa que vayamos a hacer nosotros que no sea natural, los resultados van a ser más bajos. Si yo sé que con inseminación artificial, hacerlo observado, yo obtengo, por ejemplo, ¿quién de ustedes está trabajando en una finca de bovino que hay inseminación? ¿Hay alguno de ustedes? ¿Nadie? Bueno, yo les voy a decir que normalmente en las fincas por ahí los resultados de sincronización no, de inseminación, hacerlo observado, están alrededor de un 50 a un 60%. Si es un buen inseminador y tienes un buen celador, ¿está claro?
Quiere decir que cuando yo voy a hacer cualquier cosa que no es natural, yo voy a bajar los resultados. De manera tal que lo esperado aquí en las condiciones de nuestro país es un 40% de preñez cuando estás utilizando inseminación a tiempo fijo. ¿De acuerdo? Pero también, vamos a decir que todo lo natural sería la monta del toro, ¿no es verdad? Pero tampoco el toro preña todas las vacas, vamos a estar claros. El toro no preña el 100% de las vacas que sirven, no. Entonces, vamos a decir de que la inseminación artificial, obteniendo un 60%, observo observado, es aceptable y que si yo voy a tener un 40% o 50%, yo reduzco los gastos, los costos, y yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo hacer una inseminación a tiempo fijo, ¿no es así? Las que me sacan vacías, las pudiera tratar de sincronizar con prostaglandina, ¿verdad? Y soltárselo a los toros. Porque el toro, cuando cae en celo, la va a montar. Y entonces voy a estar logrando por lo menos un 80% de preñez del total inicial que yo puse en el programa. ¿Ok? Yo sincronicé a tiempo fijo, 10 animales. Preñé 4. Esos 4 los vuelvo a sincronizar después que me salieron vacíos. Y se los suelto al toro y debo estar preñando por lo menos 3. Y me va a quedar una vacía. ¿De acuerdo? Y eso hace de que mi índice reproductivo se monte en un 80%, que es lo ideal. ¿Estamos? Lo ideal desde el punto de vista económico. Lo ideal para mí como dueño sería tener las 10 vacas preñadas, ¿no? ¿Así? Y hay que luchar por eso. Pero acuérdense que la fisiología, nosotros no podemos manipular, pero no podemos controlar. Que hacerla como nos dé la gana. Díganme, Milagro. Le tengo una pregunta, pero no se ría. Profesor, por lo menos he visto colegas que cuando van a hacer inseminación artificial, aparte de lo que son las hormonas y eso, ellos recomiendan aplicar en el momento unas vitaminas. ¿Eso es exacto? Bueno, pero no en el momento de la inseminación. Tú vas a preparar el lote de animales que vas a trabajar para inseminación. Se supone de que hay algunos de esos animales que no necesariamente están ciclando. O sea, que están cayendo en celo porque cuando tú metes la mano no tienen cuerpo lúteo. ¿De acuerdo? Pero si yo hice esto que está aquí, yo mimeticé lo que está pasando ahí de forma artificial, da igual que tenga cuerpo lúteo o no tenga cuerpo lúteo. Lo importante es que el animal tenga la condición corporal necesaria para garantizar de que responda a las hormonas. Lo más importante cuando yo voy a seleccionar mis animales para un sistema de sincronización es en la condición corporal del animal. ¿De acuerdo? Un animal que esté flaco, con los pelos erizados, no tenga brillo en su piel, eso no hay ni que meterle la mano para saber lo que ese animal tenga en estro profundo. Ese animal no va a responder más a ningún sistema de sincronización. Amén que le esté poniendo PMCG, vamos a estar claros, porque puede ser de que me responda con celo, porque yo no estoy poniendo estrógeno al animal inyectado. ¿Eh? El celo que me va a presentar es producto del estrógeno que yo le puse. O sea, las manifestaciones del celo es por el estrógeno que le puse, no necesariamente por el que produjo su folículo que creció para ovular. O sea, yo el estrógeno que le estoy poniendo, a ver, ¿quién me va a decir eso? A ver. Eliezer, ¿estás por ahí o ya te fuiste? Dígame, profe. ¿Para qué es que yo le pongo en esa sincronización de IATF? ¿Por qué es que yo pongo ese estrógeno de absorción lenta? ¿Con qué objetivo es? La absorción lenta del ciprionato exterior sería para que el estrógeno tenga más tiempo para poder darle tiempo a la LH. Sí, pero yo retiro el dispositivo y tumbé la progesterona. Además le puse prostaglandina para que no haya nada de progesterona. Esa parte está dominada.
Pero el otro requisito que tiene esa hipófisis para que me libere la LH es que los niveles de estrógeno suban. ¿No es así? Correcto. Entonces, el objetivo de yo poner de estrógeno, ¿qué cosa es? De larga acción. Inducir el feedback positivo para la liberación de la LH. ¿Vale? Ok. Eso es lo importante que hay que tener en mente. Y yo puedo utilizar inseminación, estos sistemas en los cuales yo aplico la gonadotropina coriónica equina, que es FSH, yo puedo utilizarlo en animales que no estén con cuerpo lúteo. Lo ideal sería que todos los que yo voy a llevar a sincronización tuvieran cuerpo lúteo. Eso sería lo ideal. Y una condición corporal por encima de 3.5. Pero eso no es la realidad. La realidad es que todo aquel animal que tenga por encima de 2.5 de condición corporal, ¿no? Yo los pueda llevar a la sincronización, pero con la aplicación de gonadotropina coriónica equina, o sea, gonadotropina FSH extrahipoficial, para estimular el crecimiento folicular. Y cuando yo pongo, entonces retiro la progesterona y pongo el estradiol voy a provocar el feedback para que se me libere la LH y entonces termine de crecer el folículo y ovule. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los criterios que yo tengo que tener para poder establecer el programa? Lo primero que tengo que ver yo es los recursos económicos que tiene la finca. Lo segundo, si hay instalaciones, porque yo no puedo en un bramador ponerme a estar inseminando vacas. Las instalaciones, el personal que tú tienes, el instrumental, tienes lo necesario, el tanque, la pistola, lo que te hace falta. Y lo demás es, señores, yo tengo que tener registro de los animales. Si yo no tengo registro de mis animales, yo no sé ni cuál fue la que le puse, si yo no los tengo numerados, si yo no sé cuál es la historia reproductiva del animal, yo puedo estar llevándome un plomo. Y yo eso no quiero reproducirlo en mi rebaño. Tengo que hacer la selección de las candidatas que yo voy a inseminar. Y eso tiene que ver con la condición corporal y con la ciclicidad y con la historia reproductiva de ese animal. Si es un animal repetidor, ¿para qué lo voy a meter en un programa? Y finalmente, yo tengo que seleccionar el semen que voy a utilizar. ¿Se recuerdan que yo les decía que la inseminación artificial es la herramienta biotecnológica más importante para el mejoramiento genético? ¿Se recuerdan que yo le dije eso al inicio de la primera clase, en la introducción? El problema está que no existe un toro que corrija todos los defectos que tienen todas mis vacas en mi rebaño. Yo primero que tengo que tener es cuál es la evaluación de EPD de mis vacas para decir, a esta yo lo que quiero es levantarle la altura de la cruz, a esta lo que quiero es aumentar el ancho de cadera, a esta lo que quiero es aumentar el largo de pata, a esta lo que quiero es mejorar la implantación de la ubre, a esta le quiero acortar el ombligo, a este le quiero reforzar las características de sus patas y entonces coger el semen que voy a usar para cada uno de mis vacas. Si no, lo que estoy es haciendo las cosas por hacerlas. Porque esto es una herramienta para mejoramiento genético. ¿Está claro? Y la más efectiva y más barata. Entonces, yo tengo que tener, de acuerdo, todas estas cosas. ¿Y qué objetivo es que yo estoy persiguiendo con esto? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿De acuerdo? Así que sobre esta base, nosotros tenemos 3 tipos de sincronización: prostaglandina, combinación de progestágeno con prostaglandina y con gonadotropina coriónica y estrógeno, y aquella que utiliza la GnRH y prostaglandina. O también implantes con GnRH y prostaglandina. Tenemos estos sistemas de sincronización que me permiten a mí poder desarrollar un programa de inseminación en mi finca. Aquí tienen, yo les voy a dejar como asignación de que ustedes vean este video donde te explican cada uno de los sistemas de sincronización de una manera muy explícita. ¿De acuerdo?
Así que 8:40, yo creo que es hora de comer, que yo estoy ya, mira, lo que tengo es un hueco en el estómago. ¿Estamos? Doctor Bearman. Sí, profe. Diga usted. Sí, profe, si me permite, podría hacer un comentario complementario pequeñito, si me permite. Yo sé que usted tiene hambre, yo también. Era para señalar, doctor, en el caso de todos estos protocolos, la experiencia que yo pude recoger en fincas Consulting y Pardo era que cuando se implementaban estos protocolos empezaba a potenciarse efectos colaterales que se conseguía entre 15 más 21% de preñeces, digamos, secuenciales, doctor, porque se empezaba a normar, aplicada correctamente, y en vacas en producción acá no tenemos muchas restricciones salvo el uso del cipionato estradiol, pero se lograba no solo mejorar en algunos casos el porcentaje de los animales sincronizados, sino que era mucho más fácil en los siguientes periodos mostrar o subsiguientemente el celo, la inseminación. Eso facilitaba mucho las cosas. Entonces eso, como 3 o 4 productores pudieron percatarse que convenía a ellos porque les facilitaba, y sobre todo para vacas con problemas como baja condición corporal, alta producción, la edad ya un poco avanzada, porque hay varios factores ahí. Así que estos protocolos también tienen un beneficio colateral, doctor, lo que pudimos ver por más de 20 años, por más de 15 años en varias fincas lecheras. Gracias. Sí, hay una cosa también muy importante, y es que por ahí me preguntaron los de vitamina y estas cosas. ¿Qué es lo que hace uno? Y normal, si yo cuando voy a seleccionar las hembras que voy a ir al programa, ¿no? Cuando voy a iniciar la sincronización, yo puedo aplicarle vitaminas, sobre todo vitaminas que tengan efectos sobre la reproducción. Tienen la vitamina A y la vitamina E. Por eso es que cuando la vitamina más vendida es la AD3, ¿no es así? Porque tienen efecto sobre los epitelios germinativos, tienen efecto sobre la reproducción. Pero además es extremadamente importante el aporte de fósforo, de minerales. O sea, si yo pongo también como nutracéutico fósforo, zinc y selenio, junto con vitamina AD3, yo voy a preparar mejor el animal para que me responda al sistema de estimulación que voy a estar aplicando para la sincronización. ¿Ok? Pero no es ponérsela en el momento de inseminarla, no, eso es ponérselo antes, desde que yo voy a iniciar. Igual, ustedes, otra cosa que les recomiendo, el uso de garrapaticida después de la inseminación, hasta, vamos a decir, hasta después de los 15 días de la inseminación, puede causarme mortalidad embrionaria. Por lo tanto, las vacas que voy a llevar al sistema de sincronización el mismo día que yo inicio la sincronización, las tengo que bañar. ¿Está claro? Para que tengan entonces 7 días, una semana o 8 o 9 días para que vayan perdiendo la intoxicación de ese producto. ¿De acuerdo? Porque también es conocido que si los animales, producto de hemoparásitos, aumentan la temperatura interna por encima de los 40 grados, también hay mortalidad embrionaria. Y eso, si el animal ya llega lleno de garrapata a la hora de la inseminación y yo no puedo bañarlo hasta que no pase 21 días por lo menos después de la inseminación, entonces yo no voy a poder romper el ciclo y voy a tener animales con cuadro de hipertermia o fiebre producida por los hemoparásitos. O sea que cuando yo voy a decidirme a montar el protocolo, yo tengo que tener en cuenta todas esas cosas. ¿De acuerdo? Bueno, listo. Si no hay otra pregunta, vamos a retirar. ¿Ok? Bueno, muchachos. profesor. ¿A qué hora mañana, profesor? Bueno, a las 8 de la mañana. 8. 8 de la mañana. Listo, gracias. Listo, profesor. Bueno, descansen. Bendiciones. Profe, entonces acá lo de la Bueno, hasta gira, mañana. nosotros nos ponemos de acuerdo. Sí, ustedes Y le tienen que ver. avisamos. Ustedes deben de tener su chat propio de toda esa historia, ¿no? Sí, profesor. Bueno. No. Mira esa bella chiquilana acostada en la cama que se le ve ahí la
Ay, Dios mío, qué horror. Bueno, chao, chao a todos. Nos vemos mañana. Adiós. Saludos, saludos.